Auspician Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Lotería de Santa Fe, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo Municipal, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP. Señoras, señores, un saludo cordial de bienvenida a esta entrega de Somos Debate. Estamos compartiendo, como lo hacemos cada semana con todos ustedes, los temas de actualidad, fundamentalmente, ¿no? Vamos a enfocar varios temas en nuestra entrega. Obviamente vamos a hablar de temas del área política, vamos a hablar de temas que tienen que ver con la actualidad económica y bueno, y de algunos temas que tienen que ver también con la coyuntura que se está viviendo en muchos ámbitos, ¿no? Fundamentalmente en el ámbito comercial. Está en esta entrega, en este primer bloque de Somos Debate, con todos ustedes y con todos nosotros, el senador Miguel González. Saben todos ustedes que más allá de su tarea legislativa, de su tarea que le ocupa quizá el mayor tiempo en función institucional, está integrando una comisión de transición que en el ámbito municipal está trabajando desde los equipos del intendente electo, nuestro colega y amigo Emilio Jatón, con las autoridades municipales salientes, ¿no? ¿Cómo estamos, Miguel? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. Gusto saludarlo, ¿eh? Bueno, no, la realidad, Miguel, es que uno quiere conocer cómo se está trabajando, sobre qué temas se está trabajando en esta secuencia de reuniones que ustedes periódicamente vienen manteniendo con funcionarios del área municipal aquí en Santa Fe, para ir avanzando en un proceso que tendría que ser, decimos siempre, un proceso natural, un proceso que conduzca a quienes están dejando la función de poner orden y equilibrio y a quienes llegan a la función tomar el conocimiento que necesitan de los números y de la actualidad en el ámbito municipal, ¿no? ¿Cómo está todo esto funcionando? Sí, la verdad que es como estás indicando, para nosotros sería un proceso natural que eso pase, pero lamentablemente vemos que eso no estuvo pasando. Hubo una primera reunión que fue pública, ustedes conocen, se nos entregó información, esa información tenía parcialmente volcado algunas de las inquietudes que habíamos solicitado en su momento, pero particularmente un tema donde nosotros ponemos un eje central es en el tema de la famosa deuda flotante, que no es otra cosa que estar evaluando cuánto la municipalidad tiene de ingresos, cuánto tiene de egresos y qué posibilidades reales tiene de financiar esas obligaciones. Lo que hemos encontrado es que se ha obstinado la Intendencia a mostrarnos un número que tenía que ver con acreencias, por ejemplo, que tenía de parte de la provincia y cuáles eran sus obligaciones, que andaba, según sus cálculos, alrededor de 200 millones de pesos de déficit. Y nosotros hoy vemos que solamente a las empresas de recolección de residuos se les debe alrededor de 600 millones entre las dos empresas, más lo que se debe también a otras empresas constructoras, etcétera, y eso en los números no estuvo volcado. La verdad que es una cifra absolutamente preocupante porque no dan los números en la municipalidad y realmente estamos convencidos que está en una situación muy, muy compleja. Entonces, como bien decís, la verdad que estar escondiendo los números cuando sería un proceso natural, que igualmente no, lo vamos a tener disponible en la primera etapa de la gestión, digo en forma directa y no mediada por ese equipo de contraparte, nos parece realmente algo inconducente. Pero bueno, nosotros hemos tenido reuniones con empresas, hemos tenido reuniones con proveedores. Permanentemente se están pidiendo estas reuniones y nosotros, por supuesto, institucionalmente las estamos dando y vemos con muchísima preocupación esta situación que ya va a traer muy pronto, si no se resuelve esto, creemos que va a ser así, recesiones de contratos, por ejemplo, que realmente marcaría una crisis realmente importante en el municipio. No tener recolección de residuos, por ejemplo, puede llegar a ser una crisis sanitaria importante y no es simple reemplazar este tipo de servicios, ¿no? Miguel, evidentemente
cuando se hace referencia a los números del municipio, del Estado municipal, invariablemente aparecen estas cuestiones, ¿no? Es decir, a ver, hasta hace no mucho tiempo, en sus últimas declaraciones, el intendente hablaba de una deuda importante de la provincia con el Estado municipal. En alguna medida la provincia está siendo conducida por el Frente Progresista Cívico y Social, partido político que usted también representa, sobre todo en la Cámara de Senadores. Estos números de los cuales habla el intendente, de la acreencia o de la supuesta acreencia de la provincia con el municipio, ¿existen? ¿Estos números están? ¿Son reales? Bueno, entendemos nosotros que exageradamente fabricado el número de la creencia provincial. Sin embargo, nuestra idea no es hacer eje en eso. Incluso dándole la razón del total de las acreencias que dice el intendente, cosa que nosotros entendemos que es incorrecto, y además ha habido numerosas informaciones de parte del ministro de la provincia, del ministro de Economía de la provincia, que marcan por qué estos números son incorrectos. Pero no quiero entrar en ese debate, simplemente si la creencia que ellos dicen es de 500 millones de pesos y hoy tenemos una deuda consolidada solo en las empresas de recolección de residuos de alrededor de 600 millones más lo que deben actualizarse estos nuevos servicios, sumado a otras creencias que también otras empresas nos han estado acercando, la verdad que la situación es sumamente compleja. Estamos hablando que solo en el primer semestre podemos estar viendo ya números por más de 1.200 millones de pesos en menos de parte de los que debió hacerse cargo el municipio, y aún si le volcáramos esos supuestos 500 millones que no son tales, estaríamos por debajo de 600 millones abajo, entonces solo para el primer semestre. Por eso es que estamos muy preocupados. Nosotros creemos que el intendente tiene que llevar adelante una negociación formal para poder llevar adelante los servicios básicos que la ciudad necesita antes de que cierre su periodo, y es su obligación hacerlo. Miguel, hay un tema que aparece invariablemente siempre sobre la mesa de la negociación cuando se están discutiendo transiciones. No es la primera vez, si no ocurre solamente en este proceso, ha ocurrido en procesos anteriores, que es el que tiene que ver con la planta de personal del Estado municipal. Se hace mucho centro en esta cuestión, inclusive días pasados, en esta semana, la Federación de Sindicatos, la FESTRAM, que representa a los trabajadores municipales en toda la provincia, hace centro en toda esta cuestión de las plantas de personal. Hablan de la designación de personal político en municipios, hablan de la postergación de la carrera municipal para muchos trabajadores que son de la planta permanente, que quieren acceder a puestos en categorías diferentes por antigüedad y no pueden porque dicen que hay designación de personal político. ¿Cuál es la discusión o cómo se está abordando esta temática de la planta de personal del municipio? Bueno, en primer lugar, marcar algo que realmente es una incongruencia en la primera presentación de los números de la municipalidad. Recuerdan ustedes que el intendente y también algunos de sus colaboradores salió a decir que la ciudad de Santa Fe tenía una de las plantas más razonables en términos de cantidad por cantidad de población, relacionando con la población. Sin embargo, allí no estaban expresados los números de las personas que tienen otras modalidades de contratación, que pueden ser practicancias, que pueden ser una serie de modalidades que no son la que se estructura en la planta que venía mostrando el municipio. Ahí hay una cantidad importante de trabajadores. Nosotros lo que pretendemos es, en primer lugar, no llevar zozobra a las personas que efectivamente están trabajando, porque es un momento muy difícil del país como para que nosotros hablemos acerca de esta cuestión sin tener el profundo conocimiento de esta situación. Es decir, hay números que tenemos claros en cuanto a que hay personas en situaciones no formales del empleo que acrecientan la cantidad de recursos humanos, pero esperamos tener con mucho más detalle dónde y de qué manera están trabajando, bajo qué formas de contratación, para poder recién tomar una consideración al respecto. Sin embargo, hay una serie de informaciones que nos han llegado de modo extraoficial y que le damos ese valor, pero sí podemos decirle políticamente al intendente que nos parece absolutamente incorrecto, si es que fuera así, que haya
personal político, por ejemplo, que está concursando en cargos de planta. Nos parece que cualquiera de nosotros, cuando termina su cargo político, tiene que resolver irse a su casa o eventualmente tomar su cargo histórico de planta si es que lo tuviera. Pero presentarse realmente, no, más allá de si es legal o no, creemos que por lo menos éticamente no corresponde. ¿Cuáles son los criterios que ustedes sustentan en la materia, ¿no? Porque evidentemente uno piensa también en, la cabeza del trabajador que está, bueno, sigo haciendo esto, me quedo sin trabajo el 10 de diciembre. Es decir, hay siempre una situación de angustia, ya sea monotributista, sea contratado, sea pasante, sea... Bueno, la modalidad laboral que se haya determinado para su tarea. ¿Cuáles son los criterios de quienes en algún momento van a asumir la conducción del municipio, ¿no? O van a asumir la administración del Estado municipal? Sí, en primer lugar, como decía, ver con absoluto detalle dónde están estas personas y haciendo qué tipo de tareas. Un análisis caso por caso. Un análisis de caso, pero por supuesto sin tomar ninguna medida arbitraria, incorrecta desde el punto de vista de dañar a trabajadores que pudieran estar haciendo su tarea correctamente. Por eso es que nosotros en este sentido preferimos marcar el número en términos de lo que significa la complejidad de un problema que estuvo siendo escondido, pero sin embargo no llevar ninguna zozobra a los trabajadores en una etapa compleja como la que tiene el país, de una enorme cantidad de gente sin trabajo, con realmente dificultades serias para llegar a fin de mes, así que no queremos llevar intranquilidad a la gente. Lo que sí creemos que hay que hacer una revisión muy clara de dónde y de qué manera se está utilizando esta fuerza laboral, si es que estuviera correctamente estructurada. Por eso digo, una cosa es conocer un número de personas que tienen tareas X, y otra cosa es saber dónde están, conocerlas y ver realmente qué se le está demandando por esa tarea contratada, ¿no? Hay un tema que siempre despierta inquietud, sobre todo porque vivimos en una ciudad, y yo pienso siempre que el Estado municipal o el escalón municipal es el del contacto directo con el ciudadano, ¿no? Uno habla de la provincia, sí, porque la provincia tiene su problemática, las rutas, los hospitales, todo lo que es seguridad pública. Bueno, hay muchos escalones de la participación ciudadana y el Estado provincial, pero el municipio evidentemente es el día por día. O sea, la obra pública, fundamentalmente la situación de los pavimentos, la situación de los barrios, todo lo que tiene que ver con la infraestructura urbana, el arreglo de calles, la iluminación, la semaforización. ¿Cómo están viendo ustedes el estado de todo esto en la ciudad, que en algunos planos parece muy deteriorada? Uno recorre la ciudad todos los días, a mí me ha tocado, y en algunas avenidas troncales y en algunas calles, los barrios están bastante complicados. El estado de las calles es bastante deplorable. Sí. ¿Qué informe reciben ustedes respecto de esto? Bueno, eso tiene mucho que ver con no solo el informe, sino con la mirada crítica que hemos tenido durante toda la etapa de campaña, diciendo claramente que entendemos que el Estado ha estado ausente en términos de infraestructura en los barrios más alejados del oeste y del norte, y allí se ve claramente la imposibilidad que tiene la gente de salir con un colectivo a tiempo, las dificultades para que el agua corra correctamente, caminar por lugares seguros. Esto es una creencia que va más allá de lo financiero y que la verdad que va a ser muy complejo abordarlo si no saneamos primariamente las cuentas municipales. Fíjense que hoy ya hay empresas que han paralizado tareas que venían siendo contratadas por la municipalidad, y esto tiene que ver justamente con esa falta de solvencia en términos de estar haciéndose cargo de los pagos contratados a las empresas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sanear esto, hablar mucho con la gente y ver cómo podemos redistribuir algunos recursos para que, como bien indicas, los barrios tengan la posibilidad de tener infraestructura básica. Se escuchan muchos reclamos de ciudadanos y ciudadanas en Santa Fe todos los días, pero uno de los temas que nosotros, inclusive se lo hemos planteado al intendente electo, a Emilio, aquí charlando con nosotros en un mano a mano, es el tema del transporte público. El transporte público, yo digo que siempre es uno de los servicios esenciales. No se puede prescindir la necesidad de llegar al trabajo, la necesidad de desplazarse por la ciudad, los chicos que tienen que recorrer permanentemente para sus actividades escolares, estudiantiles.
no pueden prescindir de servicios básicos como el transporte, y el transporte en Santa Fe deja bastante que desear. Hay líneas inclusive que circulan casi sui generis, ¿no? Circulan de una manera irregular por la ciudad en cualquier horario. Hay horarios en los cuales los fines de semana ni hablar, pero estamos hablando en días hábiles fundamentalmente. Hay un criterio formado de qué es lo que está ocurriendo con el transporte y de cuál es la idea respecto de mejorar este servicio, que es un servicio que, repito, es altamente democrático. Digo, no hay nadie que pueda prescindir de él, ¿no? Bueno, en particular en Santa Fe y en Argentina en general, el transporte público ha tenido las dificultades y vicisitudes que tiene el propio país. Fíjense que ahora lo que está impactando seriamente a la hora de exigir también un servicio de otras características es la posibilidad de pagarlo o no pagarlo. Cuando desaparecieron los subsidios al transporte, bueno, quedó verificado realmente que el transporte público tenía una insolvencia de seguir sosteniéndose si no era con costos más elevados de parte de la población. Hoy, por ejemplo, hemos escuchado que el intendente va a resolver el tema del retraso que tiene el boleto, pero la verdad que esto no alcanza. Lo que estamos viendo es que la situación tiene la complejidad de la imposibilidad de hacerse cargo de estos financiamientos nuevos. Por supuesto que nosotros vamos a trabajar con las empresas para mejorar los servicios donde los vecinos nos están imponiendo estas situaciones que marcás. Pero hoy hay muchas herramientas de la tecnología para ver por dónde y de qué manera está atravesando el servicio público, si cumple o no cumple, y por otro lado también acordar rutas que realmente le den la posibilidad de sostenerse al servicio público de transporte. Acá hay una realidad, ¿no? Nosotros vemos históricamente Santa Fe tiene quizá un muy buen servicio, llamémosle en dirección sur-norte, norte-sur, pero Santa Fe ha tenido un crecimiento, sobre todo en el área norte, ha tenido un crecimiento impresionante en sentido este-oeste, y no hay líneas de colectivos que puedan resolver la cuestión de quienes se tienen que desplazar en este sentido, en sentido, llamémosle, transversal a las líneas norte-sur, ¿no? En sentido este-oeste. Sí, este-oeste en el norte. Tiene que haber una reformulación de algunos recorridos para que ciudadanos y ciudadanas que viven en área periférica, sobre todo fuera de los bulevares y en el norte, para que puedan recorrer la ciudad en uno y otro sentido, ¿no? Me parece. Sí, hay que buscar soluciones técnicas que además le den sustentabilidad al sistema, porque lo que aparece como una solución sencilla, que es, por ejemplo, hacer que haya algunas líneas que crucen este-oeste, si eso no tiene solvencia técnica y económica, no vamos a encontrar quien preste el servicio. Por eso es que es importante hablar con las empresas, hablar con los vecinos, que nos marquen también cómo es la forma del transporte, y después también tener una objetivación. Nosotros tenemos una idea de cómo objetivar estos traslados que la gente demanda, de modo que las decisiones que se tomen sean fundadas en datos reales. Lo que uno sabe es que hay gente, y lo vemos, que no puede transitar este-oeste. Ahora, ¿cuántas son las personas? ¿De qué manera y por qué lugares tiene que transitar ese colectivo? Hay que resolverlo de una manera sustentable desde el punto de vista de lo que es la prestación de un servicio de estas características, pero también de la demanda real que a veces no tenemos cuantificada en forma efectiva, ¿no? Y la última que me queda, bueno, estos temas se tratan en Comisión de Transición, fundamentalmente apuntando a conocer la situación real de transporte en la ciudad, o son temas que los exceden y seguramente tendrán que hablarlo los intendentes personalmente. ¿Estos temas se trabajan en transición? Se trabajan parcialmente, sobre todo el foco en este momento está puesto en el hecho de sostener estos servicios. La verdad que nos gustaría muchísimo a nosotros hablar de detalles técnicos, de las mejoras, etcétera, pero nos hemos ceñido a lo que es la coyuntura, que realmente tenemos una seria preocupación por los números y la imposibilidad de la continuidad de algunos servicios. Entonces, a veces la coyuntura tapa lo que nos gustaría realmente hablar, que en términos de mejora. Sin embargo, en este esquema, lo primero que tenemos que hacer es, por lo menos, que los servicios queden en la ciudad, que no se vayan, que no se rescindan los contratos. Por eso, lamentablemente, estamos un escalón por debajo del que nos gustaría en términos de este diálogo, ¿no? Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta entrega de Somos Debate. Seguramente es un tema que lo vamos a ir profundizando porque realmente la ciudadanía
también a quienes estamos en los medios nos exige respuestas, ¿no? Que a través del diálogo con ustedes, que son obviamente responsables directos de estos contactos institucionales previos al recambio, tenemos que darles, ¿no?, la respuesta que exigen los ciudadanos y ciudadanas. Gracias una vez más. Por favor. Ha sido muy amable. Bueno, con el senador Miguel González, integrante de la Comisión de Transición a nivel municipal, estamos agotando este primer bloque de Somos Debate. Volvemos enseguida. Hay más temas, hay más invitados. Enseguida los tratamos. Endulzame. Seguinos en nuestras redes, Facebook e Instagram.